¿sí? Entonces, ahí vamos a tomar toda la semana, tanto del seminario como de la clase para exponer en modalidad, así como lo hacen en el seminario, así vamos a exponer las 2 últimas semanas. Les voy a pasar de todas maneras las diapositivas para que tengan una idea, pero como recuerden que la célula, las partes de la célula, la diferencia entre procariotas, eucariotas, que eso no hay nada más, que no es como que ahora yo les diga unir tal aminoácido con tal aminoácido, entonces es diferente, ¿no? Eso no cambia. Miren cuando hablamos de aminoácidos. Acuérdense que el grupo amino es el NH2 y el grupo carboxilo es el COOH. Entonces, nuestra clase de hoy día es aminoácidos, péptidos y proteínas. Cuando yo digo monómeros de proteínas, digamos aminoácidos. Entonces vamos a ver que cuando junto 2 aminoácidos me da un dipéptido, 3 tripéptido, 10, ¿no? Péptido, 20, 30 polipéptido y más grande proteínas. Miren, estos compuestos que tienen 2 grupos funcionales, ¿sí?, se llaman aminoácidos, compuestos bifuncionales, grupo amino y grupo carboxilo. Miren qué bonitos esos espárragos. Ahí tienen la asparagina. Ahí tienen, miren, este carbono con 4 enlaces donde tiene el grupo amino, el grupo carboxilo. Grupo amino, grupo carboxilo. ¿Cómo se clasifican esos aminoácidos? Hay muchas formas de clasificar los aminoácidos. Los que son cadena lineal se llaman alifáticos. Los que tienen anillo bencénico, o sea, aromáticos. Los que tienen oxidrilo, hidroxilados. Los que tienen 2 grupos COOH, ácidos. Los que tienen CONH, amídicos. Los que tienen más de un grupo amino, básicos. Azufre, azufrados. Los que tienen enlace NH2 no, sino NH y aminoácidos. ¿A qué se refiere eso? Miren ustedes. Todos los aminoácidos van a tener el grupo carboxilo, el grupo amino y ese R que está en la bolita. Todos los aminoácidos son quirales, excepto la glicina que ustedes ven acá de verdecito que tiene un hidrógeno. R es un hidrógeno, se llama glicocola, glicina está en la pata del pollo. Es muy importante este aminoácido. Es el único que no es quiral. ¿Y por qué no es quiral? Porque tiene 2 hidrógenos, miren, 2 átomos iguales. Todos los demás, ¿no?, son quirales. Por ejemplo, miren, la alanina, en vez de hidrógeno, tiene CH3. Alanina tiene CH3. La valina tiene un isopropil, miren, CH, CH3, CH3. La leucina tiene un CH2 antes del isopropil. Es bien fácil de aprenderse los aminoácidos. Pero miren los aromáticos. La fenilalanina. Si en la fenilalanina le ponemos en posición para un OH, tirosina. Acuérdense de la T3, T4, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Les dije que es muy importante la tirosina. Igual, el triptófano, ¿no?, es un aminoácido que tiene también anillo bencénico. Miren, tiene un anillo indol. Si le quitamos en esta bolita el CO2, lo convertimos en CH2, CH2, NH2, una amina primaria, que se llama serotonina. Pero si tienen el anillo, 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 aromáticos. Miren acá, la serina tiene CH2, en vez de cuando tenía CH3 como acá, tenemos la alanina. Si en vez de un hidrógeno le ponemos un oxidrilo, se llama serina. Entonces, estos aminoácidos alcoholes tienen oxidrilo. Miren acá esta histidina. Como acá le hemos quitado el CO2 y lo hemos convertido en serotonina, cuando a esta histidina le quitamos el CO2, igual que acá, lo convertimos en histamina de la alergia. Miren acá, un amino, otro amino, lisina, aminoácido esencial básico. Arginina, miren cuántos grupos aminos tiene, básico.
Acá tiene COH, COH, ácido. Tiene azufre, azufrado. Cistina, metionina, ¿no? Y aminoácido tiene miren, NH, ¿ven? Abajito. Entonces, se clasifica de diferentes maneras. Se abrevia también con 3 letras o con una letra. Y obviamente, si nosotros aplicamos UPAC, tiene su nombre sistemático o su nombre químico. Por ejemplo, la alanina, ALA o A, es el ácido 2-aminopropanoico. 2-aminopropanoico. Miren la tirosina, ¿no? Ácido 2-amino-3-hidroxifenilpropanoico. Tantas formas de llamarlo, ¿sí? De acuerdo a, esta es la nomenclatura comercial, trivial, y esas son sus abreviaciones. Entonces, es importante este tipo de clasificación, porque también de acuerdo a SR, de acuerdo al grupo funcional, tiene las propiedades físicas y químicas. Los aminoácidos tienen muchas funciones, luego vamos a ver cómo son hormonas, cómo son proteínas, y las proteínas tienen diferentes funciones. ¿Qué quiero que aprendamos? ¿Cómo se junta un aminoácido? Hoy día que me aprendan esto, que me aprendan que es un suiterión y que me aprendan cómo se escribe, cómo se lee, creo que es bueno. Yo antes que ustedes llegaran estaba haciendo esto y estaba poniendo en este Word, miren cuántos aminoácidos con R. Les estoy diciendo que si R es un H, ¿qué se llamaba? La quiral, ¿qué se llamaba? Glicina. Glicina, muy bien. Si no quiero R que sea H, quiero que sea CH3, CH3. Ahora, ¿qué se llama? Alanina. 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 CH3 es alanina. Miren ahora, quiero CH2OH. Es un aminoácido alcohol. Se va a llamar serina. Muy bien. Ahora quiero, en el siguiente aminoácido, quiero que sea, a ver, un aminoácido básico. Un aminoácido básico. Vamos a ponerle acá CH2 dos veces. Ay, mal esto. Mayúscula. CH2 dos veces. NH2. NH2. CH2 dos veces. NH2. O sea, va a tener dos grupos aminos. ¿Qué aminoácido será? CH2, CH2, NH2. ¿Qué se llamará? No importa el nombre, se llama lisina. No importa el nombre, sino que qué tipo de aminoácido será. Mira, si tiene neutro, si es como por ejemplo la alanina. Si tiene oxidrilo hidroxilado, como la serina. Si tiene dos grupos aminos, es básico, como por ejemplo la lisina. Este que sigue se llama lisina. El último vamos a ponerle, a ver, un aminoácido azufrado. CH2SH. SH. CH2SH. Es un aminoácido azufrado como la cisteína. Ahí tienen los 4. Cisteína. El primero, alanina, neutro. El otro, hidroxilado o alcohol. El otro, básico. Y el otro, COOH. Si yo le pongo acá CH2 y le pongo COOH, miren, es un aminoácido básico, ¿sí o no? En el mismo compuesto tiene dos carboxilos. Cuando en el mismo compuesto tiene dos carboxilos, se llama ácido aspartico. Si tuviera 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, ácido glutámico. Eso ya lo vimos. Bueno, vamos a dejarlo como estaba antes para que no nos malogre nuestra formulita. Dije que eso era CH3 y era la alanina. Miren, cuando se juntan estos aminoácidos, ¿sí? Se va a juntar ¿quién?
la alanina, la serina, la lisina, la cisteína, y así pueden juntarse 500 aminoácidos. El primero va a regalar OH, lo voy a colocar de amarillo. El segundo regala H, lo voy a colocar de rojo. Si sale el H rojo y el OH amarillo, ellos se amarran, se agarran de las manitos, se unen. Y esa unión se llama enlace peptídico. ¿Está bien? ¿Qué se llamaría este señor? Este dipéptido se llamaría alanil serina. Es decir, el de la izquierda que ha regalado el OH se llama, termina en il. Y el otro, el último, no cambia, serina. Muy bien. Vamos a juntar acá este también. Le quito el OH. Le quito el H. Y lo pego. Le quito el OH, le quito el H y lo pegamos con enlace peptídico. Eso sería un tripéptido. 3 aminoácidos unidos, 2 enlaces peptídicos, tripéptido, más 2 moléculas de agua. ¿Qué se llamaría? Alanil, serinil, lisina. Y si unimos los 4 que están acá arriba, los 4, es decir, sale este OH también, sale este H y se pegan. ¿Qué se llamaría? A ver. Si sale el OH, ya tenemos un péptido, ya hemos pasado de tripéptido, tenemos un péptido. Miren, si unimos 20, tengo un polipéptido. Y todos los de la izquierda terminan en il. Solo el último no cambia. Eso origina N-terminal y C-terminal. Estructura primaria, coplanar, secundaria, hoja plegada, ¿sí? Terciaria alfa hélice y cuaternaria globular. Eso va a determinar luego el plegamiento, va a determinar la forma. Pero lo que yo quiero que vean ustedes es que cuando se juntan 2 por enlace peptídico, tengo un dipéptido, 3 tripéptidos, 10 péptidos, y todos van a unirse así, miren. El primero regala OH, el segundo regala H y se pegan, más ¿cuántas moléculas de agua acá? Más 3 moléculas de agua. ¿Cómo se nombran? Todos los de la izquierda terminados en il, el último no cambia. ¿Está bien? Esto origina N-terminal, C-terminal. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Cómo se forma este enlace peptídico? Miren, el primero regala OH, el segundo regala H y se pegan. Y nace el enlace peptídico, representado cómo se va este OH, este H en esta bolita, cómo se pegan, cómo sale la molécula de agua, y así van a ir uniendo más un aminoácido más un aminoácido más, y van a formar el enlace peptídico. ¿Alguna pregunta al respecto? Quiero enseñarles... Profesora, disculpe, ¿a qué se refiere con C-terminal y N-terminal? Que cuando ya tienes imagínate tú 500 aminoácidos amarraditos. Imaginémonos una larga fila de estos aminoácidos. Lo primero que miras es esto. Y lo último que miras es esto. No estoy hablando de la cadena de ADN, que 3', 5', no. Estoy hablando de N, en una estructura primaria, lo primero que vas a mirar es el N-terminal y el C-terminal. ¿Está bien? N-terminal y C-terminal. A eso se refiere. Gracias. Miren acá lo que quiero es otra cosa. Anfoterismo de aminoácidos. Quiero anfoterismo de aminoácidos. Eso les quiero enseñar ahora. ¿A qué se refiere anfoterismo de aminoácidos? Miren, acuérdense ustedes que el aminoácido para tener función biológica tiene que tener su condición de switterion. ¿Qué significa ser switterion? Cuando un aminoácido está cargado negativamente, donde tiene carboxilo, negativamente, y donde tiene grupo amino, positivamente. Es decir, cuando tiene el nitrógeno valencia más de 3, cuando tiene valencia más de 3, se protona y se carga positivamente. Eso significa switterion. Cuando está cargado positiva y negativamente, es decir, eléctricamente neutro. ¿Y cómo se consigue que un aminoácido esté cargado positiva y negativamente? Cuando alcanza su pie.
¿Y qué cosa es su pie? Su punto isoeléctrico. ¿Y a qué es igual su pie? Al pKa más pKb entre 2. ¿A qué se refiere pKa, pKb entre 2? ¿Alguien me podría decir? Alcanza su condición de Zwitterion cuando alcanza el punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico? El pH en el cual mi aminoácido está eléctricamente neutro. ¿Y a qué es igual matemáticamente? A pKa más pKb entre 2. ¿Alguien me puede explicar, decir, tener una idea de a qué se refiere eso, lo que estamos hablando? Acuérdense, imaginemos solamente esta fórmula. Olvídense de esto que está acá a la izquierda de acá. Olvídense de KB, de agua, todo eso parte de acá. Solo miren a partir de acá del que tiene el OH amarillito. Yo tengo un aminoácido que va a actuar con un agua base. Esta agua de acá de la derecha va a ser agua base. Es decir, va a ser base Brontes-Lowry, base, le voy a poner base. Acuérdense que hacen las bases, reciben protones y los ácidos regalan protones. Cualquiera que sea este aminoácido, yo le puedo poner CH3, le puedo poner cualquier aminoácido, todos van a trabajar de la misma manera. Todos van a trabajar de la misma manera. Entonces, miren acá. Cuando la alanina regala su protón, el agua base lo recibe y forma, mire, ¿dónde está ahora el protón? H3O. ¿Sí? H3O. ¿Y qué ha pasado con la alanina? ¿Qué ha pasado con la alanina? Que ha perdido su protón. Es decir, que ahora está cargado negativamente porque ha regalado un protón al agua base. Pero como esto es un ácido que tiene carbono, es un ácido débil. Se disocia en reacción reversible con dos flechitas, velocidad de ida, velocidad de venida. Cuando entramos al equilibrio químico, está gobernado por la ley de acción de masas, por decir que vale 1 por 10 a la menos, 1 por 10 a la menos 3. Listo, a la menos 3. Eso va a valer, ¿ya? 1 por 10 a la menos 3. Ahí está muy bien. Ya tengo el valor de constante de equilibrio, de constante de acidez cuando regaló este protón para colocar el logaritmo negativo acá, donde está ese rojito. Muy bien. Ahora miren, ya tengo la parte negativa de mi Zwitterion cuando regaló protones y lo hizo con esa reacción reversible. Ahora mi Zwitterion va a actuar como una base y vamos a actuar frente a esta molécula de agua que ahora el agua va a ser un ácido. El agua ácido va a regalar el protón rojo y el agua base lo va a aceptar, lo va a recibir acá, miren. Tenía NH2, está recibiendo su protón rojo, ahora es NH3. Y como es NH3, se va a protonar, es decir, se va a cargar, ¿sí? Se va a cargar positivamente como protón. Muy bien. Miren, entonces, ¿cómo tenemos ahora? Ha recibido protones, como es una base que está recibiendo, lo hace a través de la constante de basicidad. Digamos que vale 1 por 10 a la menos 8. 1 por 10 a la menos 8, vale la constante de basicidad, muy bien. 1 por 10 a la menos 8. Ahí está, 1 por 10 a la menos 8. Entonces, miren, ya tengo pKa más pKb entre 2, ¿sí o no? Si ustedes suman 10 a la menos 3, logaritmo negativo. ¿Cuál es el logaritmo negativo de esa constante? Más el logaritmo negativo de esa constante entre 2. Ese es el pH en el cual mi aminoácido va a estar eléctricamente neutro y se va a convertir en su condición de Zwitterion. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Se entendió? ¿Cómo se convierten en Zwitterion? Mediante una reacción de hidrólisis interna. Es decir, reaccionan liberando protones frente a un agua base o recibiendo protones frente a un agua ácido, ¿sí? A través de este tipo de reacciones reversibles, donde pKa más pKb entre 2 me da su punto isoeléctrico, es decir, al pH el cual mi aminoácido está eléctricamente neutro.
Cuando ya está eléctricamente neutro, o sea, sí, es anfótero. El comportamiento real de un aminoácido es cuando está en condición de switterium. Es decir, va a tener función biológica, va a tener función real cuando está solamente como switterium. Como switterium puede ser enzima, hormona, vitamina, todo lo que ustedes quieran, solo cuando sus aminoácidos están en esta condición de switterium. ¿Qué sucede si el pH es muy ácido? Acuérdense ustedes, los factores que catalizan las reacciones bioquímicas, ¿sí? Son temperatura óptima, rango de pH óptimo, concentración de sustrato óptimo, concentración de enzima óptimo, catalizadores, inhibidores, activadores. Entonces, ¿qué sucede cuando el pH es muy ácido? Acuérdense que él es anfótero, se tiene que comportar como base. ¿Y qué significan las bases? Reciben protones. Entonces recibe este protón, el rojito, miren, frente al ácido clorhídrico, recibe el protón ahí y pierde su carga negativa. ¿En qué se convierte? Se convierte en un catión, porque acuérdense que esto es NH3. Acá es NH3, acuérdense que esto es más, así no, eso no cambia, más. Muy bien. Entonces, cuando ha perdido su condición de carga negativa, entonces, ahora, ¿qué cosa es? Es un catión. Es un catión. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si el pH es muy básico? Miren, frente a este hidróxido de sodio, mi switterium actúa como un ácido, es decir, liberando protones. Va a liberar ahora de acá del NH3 que le hace tanta falta, va a liberar, ¿sí? Para dar agua con este OH amarillo y se va a quedar en NH2. Tiene su carga negativa, pero ha perdido su carga positiva, se ha convertido en una base o en un anión, se ha convertido en un anión. Ha perdido su capacidad de atraerse. ¿Por qué? Miren ustedes, hay una proteína, la quimiotripsina, que les he puesto, creo que hasta acá. Miren acá. Acá creo que les he puesto. Esta quimiotripsina tiene que unirse así a un sustrato. La enzima más sustrato se tiene que unir como llave a cerradura y formar un complejo enzima-sustrato. Si hay esa unión como llave a cerradura, hay producto más recuperación de la enzima. Pero miren ustedes, esa enzima, esa quimiotripsina, tiene su sitio activo para unirse al sustrato en la posición 95 y 192. Entonces, por eso es que la quimiotripsina, que tiene una estructura lineal larga, imagínense, 100 aminoácidos, 200 aminoácidos de la manito, 200 personas, digamos que cada persona es un aminoácido, agarrados de la manito, es la quimiotripsina. Cuando quiere unirse con el sustrato, uno, o sea, tiene con una manito va a estar en la posición 95, una carga positiva, y la 192 la carga negativa. ¿Y de qué sucede? Miren, ¿qué sucede? Que no va a poder unirse, pues, ¿por qué? ¿No? Tan lejos, ¿cómo se van a dar la mano? ¿De qué hace esa estructura primaria larga? Acomoda su estructura como una casita, como una puertita. Eso se llama la estructura primaria larga coplanar, se acomoda a alfa hélice y hace su puertita. En la puertita está el switterium. En la puerta están estas cargas, en su puertita están estas cargas, esperando para unirse al sustrato. Por eso es que tiene que ver pH óptimo, porque si no pierde la carga negativa. Si es muy básico, pierde su carga positiva. Ya no va a haber unión, ya no sirve la enzima, ya no puede unirse con el sustrato, ya no puede formar este complejo enzima-sustrato porque no puede unirse. ¿Por qué? Porque no tiene, ¿sí?, el trabajo, el rango de pH óptimo, o es muy ácido o es muy básico. Eso significa anfoterismo, ¿está claro? Les voy a preguntar en el examen, ¿no? Profesora, disculpa, una pregunta. Esa carga de que es un switterium, de que es positivo y negativo, ¿se ve en toda como la proteína? Porque es Todas que usted tienen que trabajar en esa condición, si no, no, en acuérdense cada que aminoácido está así, entonces, cada todos, sin aminoácido, excepción, todos los responsables de la unión, de la recepción, del trabajo, están así, todos.
Si no estarían así, no trabaja. Ah, pero sería, por ejemplo, en esa parte, sería la posición 95 y la 192. Claro, es O, que el problema es que cuando se junta la enzima, imaginen, por eso les digo, 200 personas de la mano, pero quien tiene que unirse con el sustrato es el aminoácido que está en la posición 95 y el otro, digamos que este le va a dar la mano, este va a ser negativo, va a agarrarse con el positivo, y ese va a ser positivo, va a unirse con el negativo, ¿sí o no? El sitio activo es la porción de aminoácidos responsables de unirse con el sustrato. entonces, por ejemplo, la posición 95 estaría en el Citerion y el positivo en Claro, o NH3 se sea, uniría con uno y con el a esa 192. distancia, de separación, estarían los aminoácidos responsables de unirse con el sustrato. Entonces, ellos no van a poder unirse así, ¿no es cierto? Entonces, ellos acomodan la estructura lineal, acomodan a una estructura terciaria alfa hélice. A ver, como les digo, por acá debe estar la estructura terciaria. Cuando llegue la estructura terciaria les voy a explicar, ¿ya? La estructura terciaria alfa hélice. Cuando llegue a esa estructura, es como, imagínense ustedes como un cabello sambo. Y en esa onda, en esa va a ser la puertita que les digo. Y en esa puertita debe estar con más, menos, así como está acá, más, menos. Si no tiene la carga negativa, ¿con quién se va a unir al sustrato? El sustrato viene con su carga positiva, pero no encuentra esa carga, encuentra acá, miren. ¿Puede unirse? No. Si al revés es muy básico, viene con su carga, él quiere unirse con más, ¿sí? Pero viene con su carga negativa para unirse con este más, pero como el pH es muy básico, ha perdido la carga. Ahora ya no tiene más, ¿no? ¿Con quién se va a unir? Ya no hay recepción. Ese es el objetivo de entender qué es un switterion. El comportamiento, y les he puesto H más NaOH, les puedo poner plata, por ejemplo, miren. Si yo les pongo nitrato de plata, AgNO3, como es correcto ponerle, digamos, le pongo más plata. ¿Qué hace el switterion frente a metales pesados? Frente a metales pesados, aquí donde tengo CO negativo, atrae a la plata. Y forma un proteinato de plata, un precipitado. Ya no trabaja, ya no hace función de enzima. Porque como está como precipitado, ¿con quién va a ser la unión enzima-sustrato? ¿Con qué receptor se va a unir? Entonces ya se ha desnaturalizado la proteína. ¿Por qué? Porque forma esta sal. Igual lo hace con cobre. Yo tengo cobre que vale más 2. Muy bien. También metal pesado vale más 2. ¿Con cuánto CO negativo tiene que unirse? Si vale más 2. Con 2 CO negativo. Entonces voy a tener COO negativo, 2. Ya miren, con uno ahí, con este negativo y con este negativo se forma el proteinato de cobre. Precipitado, sí. Ya no está como switterion. ¿Por qué? Porque la carga negativa ha reaccionado con el metal pesado y ya pierde su función biológica. No tiene con quién hacer ningún trabajo. No puede con quién se va a unir al receptor si no tiene la carga correspondiente. Ese es el efecto que producen de la desnaturalización frente a metales pesados, frente a los ácidos, frente a las bases. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Es importante lo que les estoy indicando. Con tal que me sepan eso, ya está muy bien, ya tienen ustedes un avance. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, es que no entiendo muy bien es que si es que usted dice que se va a formar esa parte lineal, se va a formar en una posición alfa, ¿no? Alfa Liz. Pero dice que la entrada va a estar entonces en la posición 95 y la 192 para poder enlazarse. Sí, a ver, imaginémonos que la quimiotricina está formado por 200 aminoácidos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Están amarrados así en fila india, así toditos agarraditos. Viene el sustrato, siempre el sustrato viene con su carga más, viene con su carga más y con su carga menos.
Va a venir con su carga más para unirse con la carga menos que va a estar en el sitio activo. Y viene con su carga menos para unirse con la carga más que va a estar en el sitio activo. Pero no puede, o sea, no se puede unir 200 aminoácidos con un pedacito de sustrato. Acuérdense que tiene que ser como llave a cerradura. ¿Saben lo que es la cerradura de una puerta? Entonces, todas las proteínas, todas las enzimas tienen una porción de aminoácidos responsables de esa unión. En este caso, son los aminoácidos que están en una posición 95 y 192. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Va a venir, miren, y va a acomodarse así, así. ¿Ven? Entonces, en esta puertita acá, donde voy a poner la bolita, ahí está la carga positiva. Y donde voy a poner el cuadradito, va a estar la carga negativa. Entonces, ahí va a estar la carga negativa. Va a venir el sustrato. ¿Dónde va a venir el sustrato? El sustrato va a venir, va a ser el triángulo. El triángulo va a estar acá. Ese va a ser el sustrato. Ese sustrato con su carga positiva tiene que venir acá, pues, o sea, acá tiene que venir a pegarse acá, encajar como llave a cerradura, sí. Pero si no tiene con quién unirse porque ha perdido la carga más menos, ¿puede unirse como llave a cerradura? No lo haría. No podría, ¿no es cierto? Eso es lo que les quiero manifestar. Eso significa, lo que acabo de hacerles, esa es la unión llave a cerradura. Esa puertita que les digo es la estructura primaria lineal, se convierte en terciaria. Hace su casita con su puertita. En la puertita están los aminoácidos responsables del sitio activo, esperando para unirse con su sustrato. Si acá está la carga más y acá está la carga menos, el sustrato tiene que venir con su carga menos para acá y su carga más para acá para pegarse. Pero si las condiciones no son adecuadas, no se puede pegar, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Usted dice menos y más, ¿no? Pero es que usted dice que el Sweeterion también tiene carga positiva y también negativa. Por eso, pues, menos está acá, más está acá. Todos van a tener más menos. Desde el 95 hasta el 192, esa parte No, tendría si no como tengo más menos. 95, no, a ver, no me he dejado comprender. Imaginémonos que el sitio activo no es un aminoácido, es una porción de aminoácidos que tengan varias cargas. Acá no es un aminoácido nada más de la unión. O sea, el sitio activo, todas las proteínas no van a tener el sitio activo en 95, 192. De toda la unión de 500 aminoácidos, digamos que se junta con el 320, ya, pongamos por ponerle un número. 320 y 324, ya, así. Esos aminoácidos van a generar las cargas acá para que puedan unirse. Sino que le estoy poniendo un ejemplo de una carga nada más. Por ejemplo, cuando tenemos las hormonas son proteínas que se van por la sangre a varios, o sea, en concentraciones pequeñas hacia órganos diana. En esos órganos diana van a tener sus receptores. Si es por ejemplo, si es una enzima proteínica, ¿no? Como la GH, la FSH, la MSH, su receptor va a estar en la membrana esperándolo. Pero si es o sea, aldosterona, testosterona, cortisona, o sea, esteroidal, va a estar en el citoplasma. Y si es aminada las catecolaminas, va a estar en el núcleo de la célula. Ahí van a tener su sitio activo, ahí van a tener sus aminoácidos responsables. Todas van a trabajar así, siempre trabajan así. Lo único que yo quiero que comprendan es que cuando se junta la enzima con su receptor, con su sustrato, tienen que unirse como les estoy poniendo. Y ahí trabajan estos aminoácidos que tienen la condición de Sweeterion, es decir, de estar cargados positiva y negativamente. Ya, eso es lo único que quiero que comprendan de eso. Bueno, cuando nosotros decimos aminoácidos esenciales, no, el organismo los puede producir, pero
se recomienda comerlos en la dieta, ¿no? Generalmente son 8, pero algunos dicen hasta 10. Entonces ahí tenemos, miren, tenemos la isoleucina, la leucina, la metionina. Como ven, yo no quiero que se prendan las fórmulas, pero al menos quiero que sepan, recuerden estos nombres, ¿no? La histidina, parece que dijera hemoglobina. La histidina, la isoleucina, ¿no? La metionina, son aminoácidos esenciales que están acá en la parte superior. Sí, son aminoácidos esenciales que hay que comerlos. Hay que comerlos. En los libros van a encontrar en la información dónde se encuentran. Profesora, una pregunta. Dígame. Yo cuando leí en una botella de gaseosa de Inca Kola, decía que tenía fenilalanina y después cuando investigué resultaba que era malo. ¿Por qué es esencial? ¿O me estoy equivocando? Algunos dicen que la fenilalanina es esencial, pero la Inca Kola, la Coca-Cola, ahí solamente debe ser marketing, solamente tiene agua, colorante, azúcar y saborizante, no tiene, generalmente las bebidas isotónicas son las que tienen taurina, las que tienen té verde, las que tienen algunos electrolitos, pero la Inca Kola no tiene, es como decir aceite sin colesterol, pero las plantas no producen colesterol, solo los animales. Es un engañamucha, es como marketing, simplemente le han puesto o se ha equivocado o no sé si es que, si usted ahorita entramos y vemos los componentes de una Inca Kola, no tiene ese componente. De repente ha sido una fórmula con mejoramiento, pero no tengo idea para qué, porque ¿no? Si nosotros buscamos el rol que cumple la fenilalanina, tiene muchas funciones en el organismo, pero no proviene del alimento que usted me indica. Yo, o sea, conozco de la fabricación de gaseosas y les puedo decir que tiene cada una, ¿no? Pero no conozco, tal vez sí, tal vez ha sido una bebida enriquecida con ese aminoácido, pero miren, la que es los aminoácidos esenciales son la fenilalanina, la isoleucina, leucina, lisina, entonces que hay que comerlos porque, como les digo, cuando no se tiene una dieta adecuada, no es necesario porque tienen varias funciones que lo van a ver ustedes a medida que van avanzando, ¿no? En bioquímica, en otros temas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el aspartame. A ver, busquemos un ratito. A ver, busquen qué cosa es el aspartame, qué aminoácidos tienen, díganme, el aspartame. Pongan aspartame y me dicen qué aminoácidos tiene. Es un edulcorante que un tiempo se estaba utilizando en vez de sacarina, pero vieron que era neurotóxico y se dejó de utilizar. Al poco tiempo nada más de estar en el mercado. Entonces, cada aminoácido, miren, es esencial porque tiene diferentes funciones. Crecimiento, reparación de tejido, células nerviosas, glóbulos rojos, o sea, tiene muchas funciones en el organismo. Entonces, es importante leer cada uno de estos aminoácidos, no solamente saber, yo les estoy indicando si tiene OH hidroxilado, si tiene azufre azufrado, si tiene 2 grupos amino básicos, porque obviamente es fácil entenderlo de esa manera, pero quiero que sepan que cada uno es un tema de clase, cada uno es todo un conjunto de conceptos, de funciones, de mecanismos de reacción, ¿no? Y también de efectos secundarios cuando están, ¿no? Demasiado, por ejemplo, como en Estados Unidos está prohibido comer ajinomoto, pero en la muerte lenta, en Cangallo, cuando ustedes usen el comedor universitario, van a ver que todos los días les van a cocinar con ajinomoto para darle sabor a las comidas, porque con semejantes ollas que cocinan, entonces para darle sabor utilizan mucho eso que está prohibido en otros países también. Entonces, ese tipo de cositas, pues poco a poco vamos a ir viendo sus funciones. Ahora solamente lo básico, ¿no? Entonces, miren, aquí me llaman el Viagra natural, ¿no? A la arginina. Entonces, lean, a ver, chicos, Viagra natural. Entonces, todos, como les digo, tienen requerimientos, todos tienen funciones, todos tienen ciclos que cumplen, rutas metabólicas
que nosotros no estamos eso haciendo hoy día. Solamente estamos haciendo lo básico, que ustedes comprendan qué es una proteína, cómo se clasifican, cuál es la estructura, cómo se junta un aminoácido, cómo cumple su función biológica, cuándo es un switterium, qué cosa es un punto isoeléctrico, así cositas pequeñas para que podamos ser como base y ustedes puedan leer ya cuando ustedes puedan decir lisina, allá aminoácido esencial. ¿Quién es? Es un aminoácido básico. ¿Por qué? Porque tiene más de un grupo amino. A eso quiero que lleguemos. Y acá les he puesto de todos un poquito. Trionina, la fenilalanina, ¿no? Por ejemplo, dice que eleva el estado de ánimo, disminuye el dolor, ayuda en la memoria, ¿no? Ayuda, se utiliza para tratar la artritis, la depresión, tal vez por eso estaban poniendo a esa gaseosa, ¿no? La obesidad, Parkinson, miren todas las funciones, todo lo que dicen sirve, ¿no? Ahora cada uno de estos efectos hay que demostrarlos, hay que ver cómo así, cuándo, ¿no? Cuál es su síntesis, eso no lo vamos a hacer ahora, solo quiero que vean cómo se clasifican y cómo está participando, ¿sí? En cada uno de los, ¿no? Tenemos de 20 aminoácidos, también tenemos no esenciales, como por ejemplo les dije la alanina, ¿sí? El ácido aspartico, la glicina, el ácido glutámico, la cisteína, la glutamina, la serina, la prolina, acá miren esa taurina que tiene azufre, miren, acá por eso les decía, ¿ven? Las bebidas energéticas, ¿qué tiene? Cafeína, taurina, vitaminas, carbohidratos, ácidos, conservadores, saborizantes, hidrocolores, es lo que toman generalmente los futbolistas, la gente que necesita los estimulantes. Muchas veces ustedes para estudiar, para no dormir, también toman estos estimulantes, hay que tener mucho cuidado en usarlos, porque esa taurina, sí, miren, generalmente se recomienda para los alcohólicos, ¿no? Para los epilépticos, ¿no? Para los que tienen problemas de tabaquismo. Entonces, hay, ¿no? Algunos que recomiendan, pero ustedes siempre es bueno leer esto que está de amarillo, ¿no? Y ahí tienen la fórmula de la taurina. Yo les decía que a mí me gusta mucho enfatizar en la tirosina, porque si acá le ponen un OH en la esquinita, se llama la dopamina. Si le ponen otro OH acá, la noradrenalina. Y si acá en este NH2 le ponen metilo, la adrenalina. Entonces es importante esa tirosina, que es un aminoácido fenólico, ¿no? Que tiene, ¿no? En vez de la alanina SH3, la tirosina es un benceno con un oxidrilo, o sea, un fenol pegado. Entonces es importante que lo vean desde ese punto de vista, ¿no? O sea, quisiera que vean así los aminoácidos, ¿no? Hasta aquí de aminoácidos. ¿Qué quiero que de los aminoácidos rescatemos? Cómo se unen, cómo se nombran, cómo forman enlace peptídico. Ahora, ¿qué voy a enseñarles en la práctica? ¿Cómo se reconocen estos aminoácidos? ¿Y cómo se reconocen? Miren, me han hecho recordar antes de pasar a péptidos. ¿Cómo se reconocen esos aminoácidos? ¿Dónde está la práctica de proteínas? Práctica de proteínas. Está acá. Miren, ¿cómo vamos a hacerlo en la práctica? Estos aminoácidos que ya tienen la consideración, ahí les he puesto el switterium, lo mismo que les acabo de poner. Miren, vamos a ver cómo se desnaturalizan. ¿Quién le quita la carga más menos? El ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido acético, el ácido tricloroacético. Todos estos van a precipitar. Este es un precipitado blanco. Este etanol también va a ser un precipitado. Todos van a ser precipitados. Copiar. Pegar. 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 Miren, todos van a ser precipitados. ¿Qué sentido tiene que todos van a ser precipitado? Pegar. Pegar. Pero miren, ¿cuál es la diferencia? El único que da amarillo es el ácido nítrico. Precipitado amarillo. Todos los demás blanco. Miren, ¿cuál es la diferencia de la acción de los ácidos? Todos lo desnaturalizan. ¿Qué significa desnaturalizar? Significa que le quitan la carga más y menos que hemos visto acá. Es decir, le quitan su condición de switterium, es decir, esto que está acá.
Esto que ustedes ven acá, eso les pasa. Imprint, eso les pasa. Lo que está ahí les pasa acá. Entonces, ustedes acá abajito pueden poner cuál es el fundamento. Control V. Entonces, ustedes agarran y ahí van a poner el fundamento. Ustedes como ustedes saben recortar, lo único que van a poner es cuando está frente a un ácido, lo que va a hacer es pierde su comportamiento real, pierde su condición de Zwitterium, pierde su carga más y menos. Eso es lo que pasa. Eso van a colocar ustedes ahí, ¿no? Y entonces, ya, eso pasa. Muy bien. Pero miren, ¿es el mismo efecto? No. ¿Por qué? Porque estos tres, ustedes son ácidos fuertes. Esos tres la matan 100% la proteína. Esos tres la matan 100%. El ácido nítrico la mata la enzima, la proteína 100%. El ácido sulfúrico la mata 100%. Pero el ácido acético es fuerte, no, es débil. ¿Cuánto la mata? 30%, 20%, la desnaturaliza poco. Y el tricloroacético solo precipita proteínas, solo proteínas. ¿Qué significa? Si ustedes van a moler un poco de hígado, van a tener creatinina, urea, proteínas. Le echan tricloroacético, solo va a precipitar proteínas. Entonces, miren, hay mucho que hablar de la precipitación frente a los ácidos. Si ustedes han cocinado, saben cocinar el chaufa, saben que si ustedes a la albúmina, a la ovoalbúmina, le ponen calor, se va a coagular, ¿no? Y si le echan un poco de alcohol, va a darles un precipitado blanco. Entonces, esto se hace en la práctica. Tal vez nosotros ya no lo hagamos o hagamos con uno de ellos o con dos de ellos. Sí, pero ¿cuál es la diferencia también? Yo les pongo, miren, les voy a poner, a ver, les voy a dejar esa tarea. Nunca me han hecho. El ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico, estos dos, forman un precipitado blanco, pero con exceso, acá le voy a poner ya, a ver si 5 puntos más sobre su examen. Con exceso se forma un complejo, es decir, se redisuelve el precipitado y forma un complejo de color rojo. Entonces, ¿cuál es la fórmula de ese complejo? Esa es la tarea. ¿Cuál es la fórmula del complejo rojo? Esa es la tarea. Si me hacen una fórmula, 5 puntos más sobre los que tienen ahora, que están a las justas, entonces ustedes ya pueden sacarse. Si tienen 10, 15, pues hagan a ver esa formulita. Miren en qué consiste. Hemos visto su condición de Zwitterium, ya lo hemos puesto acá. Condición de Zwitterium. Muy bien, ahí está. Estamos diciendo, todos hacen lo que hace el ácido clorhídrico, es decir, le hacen perder su carga negativa. Muy bien. Pero cuando tienen exceso, se forma un complejo rojo. ¿Cuál es la fórmula del complejo rojo? Es la tarea. Pero todos la desnaturalizan. Los ácidos fuertes, 100%. Los ácidos débiles, parcialmente, 20, 30%. Muy bien. Y las sales, esta no le hace nada cuando está diluida. Esta no le hace nada cuando está diluida. Pero todas estas la desnaturalizan. Igual, precipitado blanco, precipitado celeste y precipitado blanco. Miren, ahí tienen los petales pesados. Todas la matan a la enzima 100%. Todas estas 100. Todas 100, 100, 100, 100, 100. Porque son sales de metales pesados. 100% las 4. Si forman, la desnaturalizan 100%, son sales de metales pesados. Las sales neutras diluidas no le hacen nada. Entonces, ¿por qué? Ya les he dicho cuál es la reacción. Les he explicado, no sé dónde les he explicado acá. ¿Cuál es la reacción cuando les puse la plata? ¿Dónde era? Ya ni me acuerdo dónde les puse la plata. Acá creo que les puse la plata. ¿Cuál es la reacción química? Ahí le ponen la plata y ponen proteinato de plata. En vez de hidróxido de sodio, nitrato de plata, sulfato de cobre, acetato de plomo.
y la desnaturalizan 100%. ¿Cómo sabemos que se desnaturalizó? Que ya no está en solución para unirse con su sustrato ni sitio activo. Forman precipitados. Y si está como precipitado ya no sirve, pues. Entonces acá les digo, escriba la reacción de desnaturalización de la proteína usando cualquiera de los metales que estamos viendo. Ya les he hecho una para que ustedes hagan. Ahora, ¿cómo sabemos? Hay reacciones que con ácido nítrico, con ninhidrina, con cobre, con plomo me da diferentes colores. Se llaman reacciones cromáticas. ¿Y para qué sirve? Para reconocer aminoácidos, tipo de aminoácidos. Por ejemplo, la tirosina es un aminoácido aromático. Con ácido nítrico me da un precipitado amarillo. Ya les haré la fórmula. La ninhidrina da morado con cualquier aminoácido, excepto con prolina e hidroxiprolina, que son aminoácidos, da amarillo. Tenemos acá el biuret, sirve para reconocer enlace peptídico. Miren una molécula de biuret. ¿Cuántos enlaces peptídicos tengo? A ver quién me dice. Miren una molécula de biuret. Mínimo, ¿cuántos aminoácidos debo tener para que me dé una molécula de biuret? ¿Me pueden decir? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos enlaces peptídicos están mirando en esa fórmula roja? Chicos. Nada. ¿Cuántos enlaces peptídicos hay en una molécula de biuret? 2. 2. Significa que mínimo debo tener, para tener una molécula de biuret, mínimo debo tener 3 aminoácidos, porque 2 enlaces peptídicos forman una molécula de biuret. Entonces, si yo les digo, ¿qué significa biuret? Un tubo de ensayo, le van a echar sulfato de cobre, y le van a echar hidróxido de sodio, y debe darles un complejo, miren, un tubo de ensayo, sulfato de cobre, les debe dar un complejo azul. ¿Cuándo les da un complejo azul? Si hay enlace peptídico. Solamente si hay enlace peptídico da un complejo azul. Muy bien, si yo les digo alanina más biuret, positivo o negativo, a ver, completar las flechas. Les digo, alanil lisina más biuret. Positivo o negativo, ustedes me dicen positivo o negativo. Luego les digo, alanil tirosinil cisteína, listo, más biuret. Ustedes me dicen positivo o negativo. Luego les digo insulina más biuret. Ustedes me dicen positivo o negativo. Y luego les digo ovoalbúmina, la proteína del huevo, más biuret. Ahora díganme ustedes, ¿cuál da positivo y cuál da negativo? ¿Dónde le pongo más? Alanina más biuret, ¿positivo o negativo? Más o menos. ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, con confianza, ¿sí o no? Digan. La alanina con biuret. Recuerden que biuret es sulfato de cobre con hidróxido de sodio. Sería no, profesora. No, sí. No. A ver, alanilisina más biuret, ¿sí o no? Sí. Rápido. Sí, profesora. Sí. Alanil tirosinil, cisteína, positivo, ¿sí o no? Sí. Sí. Insulina, 32 aminoácidos. Positivo o negativo, ¿sí o no? Sí. Ovoalbúmina, 500 aminoácidos, positivo o negativo, ¿sí o no? Sí. Sí, profesora. Miren acá, se han equivocado solo en una. ¿Cuál sería la equivocada? A, B, C, D, E. ¿Cuál es la equivocada? No. ¿Ah?
No. Ahora me va a decir otro, el B, el otro el C. No, pues tienen que decirme bien. ¿Cuál? A ver, rápido. Uno nada más se han equivocado. Acuérdense que les estoy diciendo bien claro que una molécula de Biuret mínimo debe tener 2 enlaces peptídicos, y lo estamos viendo acá. Una molécula de Biuret mínimo tiene 2 enlaces peptídicos. Cuando se junta con el cobre les da un complejo cobre-Biuret. Es decir, ese par de electrones, acuérdense de un ligando. Ese es un ligando bidentado, ¿sí o no? Incluso puede ser un ligando polidentado, porque el oxígeno también tiene par libres, el NH2 libre, el NH libre, el CO tiene, miren cuántos pares de electrones para regalar. Puede unirse con todos estos, miren, le vamos a poner acá ya. El nitrógeno tiene par libre, el oxígeno carbono tiene par libre, el SNH tiene par libre, este otro CO tiene par libre, y ese NH2 tiene par libre. Imagínense el Biuret cuántos pares de electrones puede regalar como base de Lewis al cobre, al metal. Varios, ¿sí o no? Se le regala esos pares al cobre y forma el complejo azul que les digo, púrpura. Muy bien, la pregunta que les dije es, ¿dónde estamos equivocados? Si tiene que tener la alanilicina, ¿cuántos enlaces peptídicos hay? Uno. Uno. Entonces, si tiene uno, es la mitad de Biuret, ¿sí o no? Entonces sería no. Muy bien, ahora sí está bien. Acá ya hay 3, y hay 2, y hay una molécula de Biuret. Solamente a partir de tripéptido era positivo. Sí, sí, sí. Antes no, no. ¿Por qué? Porque acuérdense que una molécula de Biuret mínimo tiene 3. ¿Para qué sirve Biuret? Para reconocer enlace peptídico. Muy bien. Yo les decía, ¿cómo sé que tiene azufre? ¿No? Es fácil, ¿por qué? Porque cuando tiene azufre vamos a hacerlo reaccionar con este plomo. Por ejemplo, miren, esta es la cisteína. Así deben tener ustedes sus reacciones. ¿En qué consiste? Un tubo de ensayo que tiene clara de huevo. Le echamos plomo, le echamos hidróxido de sodio y calor. Se debe formar un precipitado de color negro. ¿Quién es ese precipitado de color negro? El sulfuro de plomo. ¿Cómo se da la reacción? En 2 etapas. En la primera etapa, solamente el hidróxido de sodio se roba el azufre de acá. Ahí está el azufre, se lo roba. ¿Y qué forma? Sulfuro de sodio, nada más. Y en vez de azufre, ¿qué entra? Oxígeno. ¿Y qué me da? Serina. Luego, en la parte B, el sulfuro de sodio reacciona con el plomo para dar PBS. acá no está mal esa reacción. PBS, así es. PBS. Les va a dar PBS. Si no se agrega hidróxido de sodio, ¿da positivo? No. ¿Por qué? Porque no habría quien se robe al azufre, ¿sí o no? Así son todas las reacciones. Escriba la reacción de Sweeten, ya les he hecho. Demuestre con hidróxido de sodio, ya les he hecho. ¿Qué es punto eléctrico? Les he hecho. ¿A qué se llama minerales de estómago? Les he hecho. Lo único que falta es buscar cuál es la fórmula de citocromo B, rubredoxina, uriasa, eso ya más fácil que esté en el internet. Todo eso ya estamos haciendo el cuestionario. ¿Alguna pregunta de esta partecita? Así se reconoce en la práctica aminoácidos azufrados. Acá se reconoce enlace peptídico de cualquier proteína. Acá se reconoce cualquier aminoácido excepto aminoácidos, y acá se conoce aminoácidos aromáticos. Y esas reacciones son para ver si precipita o coagula, ¿sí? De acuerdo si son sales de metales pesados, sales neutras, o ácidos fuertes o ácidos débiles. Esa es la práctica de proteínas. Muy bien. Como ven que es fácil, vamos a hacer ahora péptidos y polipéptidos. Cuando hablamos de péptidos, dije cómo se juntan esos aminoácidos, ¿sí? Pero miren qué bonitas las abejitas, qué tal nivel de organización tienen esas abejas. Miren, esta abeja reina produce un ácido, a ver, como hemos hecho la semana pasada, creo que ya les enseñé ese ácido. Les puse así, miren, a ver, ¿dónde estamos acá? Miren, a ver, ¿a dónde estamos acá? pH3, CO, pH2, vamos a ver acá, pH2, copiar, me van a decir qué se va a llamar ya.
Control B, control B, control... Ay, ¿qué es que he hecho? Control B. No pega. Control B. 1, 2, 3, 4, 5. Control B. 6. Control B. 7. Muy bien. Acá sí viene. C, doble enlace. ¿Qué he hecho? C. C. Doble enlace. C. C, doble enlace, C. Acá miren, la pregunta es esta. Si yo les pongo así, insertar, aquí les voy a poner un H. Un H. Me han configurado mi máquina que la horrible, cuando no lo necesito sale esa situación. Un H y acá un COH. ¿Es cis o trans? Díganme a ver rapidito al ojo nada más. ¿Es cis o es trans? Ahí tienen una manito, ahí tienen otra manito y acá vamos a ponerle otra manito. Y así al ojo. Cis trans. ZE, ¿qué cosa es? Trans. 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 Ahora, ¿cómo se llama ese compuesto? 2, 3, 6, 7, 8. Mira, ¿cómo se llama? Esa, miren, esta sustancia química es una feromona y es una hormona. ¿Qué significa como feromona? Que atrae a las abejas obreras, las atrae de 1 kilómetro de radio. 1 kilómetro de radio. Y como hormona, ellas comen y les inhibe la ovulación de por vida. No pueden poner huevos. ¿Qué se llama ese ácido? A ver, ¿cómo se llamaría de acuerdo a la nomenclatura de isomería geométrica? Me han dicho que es trans, ¿no? Es decir, ¿cómo se llamaría esa sustancia? Ácido. Díctenme, por favor. Ácido. Pues, ¿qué cosa he hecho atrás? Ácido. Vamos a poner acá abajo. Ácido, díganme por favor, ácido E9 oxo 9, 2 desenoico. oxo 2 Desenoico. desenoico. Muy bien. Esa es la hormona de la eterna juventud. Come miel, usa mascarilla de miel. Es la hormona de la eterna juventud. Atrae a las obreras de 1 kilómetro de radio y les inhibe la ovulación de por vida. Muy bien, ahí tienen ustedes las hormonas de la eterna juventud. Ahí tienen las abejitas. Y miren todos los péptidos y polipéptidos que viene de esta miel de abejas. Miren, por favor, lean lo que es la apamina, un péptido de 18 aminoácidos, ¿no? Miren acá, la fosfolipasa A2 es una glicoproteína de 128 aminoácidos, la melitina 26 aminoácidos. Entonces, por favor, me gustaría que den una lecturita de todas estas toxinas, ¿no? Que hay mucha gente que se cura los bronquios con ese propóleo y que lo venden bastante caro. Lean qué cosa es, para qué sirve, ¿no? Y es importante, van a aprender de este veneno. Mire, la apitoxina tiene 21 aminoácidos. Solo quiero que vean eso nada más por ahora, ¿no? ¿Qué valor terapéutico tiene este veneno de las abejas? ¿A qué se debe? ¿Sí? Igual, no solamente las abejas, todos los alimentos tienen proteínas y algunas tienen importantes, como por ejemplo la proteína para los autistas, que está de moda. Ahora hay muchos autistas en el Perú, ¿sabían? Por ejemplo, que dice que ellos son afines a esta gluteomorfina y la proteína del trigo. Por favor, lean qué cosa es una casiomorfina, porque es importante estos péptidos. Ahora solo estamos viendo estas funciones, tienen muchas funciones, lo van a ver en bioquímica, en fisiología, como agentes vasoactivos, ¿no? Vamos a ver como antibióticos, neurotransmisores, antioxidantes.
Tienen muchas funciones los péptidos, ¿no? Por favor, tienen que darle una lectura, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa esto de hormonas, que ustedes sepan. Ya les dije qué cosa es una hormona. Les dije que era una sustancia química que va por la sangre en mínimas concentraciones hacia órganos diana. Ahí modifican su función. Les había dicho que existe proteínicas, ¿sí? Esteroidales y aminadas. Las proteínicas tienen sus receptores en la membrana celular, las esteroidales tienen en el citoplasma y las aminadas en el núcleo de la célula. Por ejemplo, la oxitocina de las obstetrices que contrae el músculo liso uterino, les había dicho que tenía el mismo efecto la prostaglandina E1, ¿se acuerdan? ¿No? Es importante esta hormona, la vasopresina, ¿no? La somatostatina, el glucagón, la insulina, todo este tipo de hormonas son hormonas proteínicas, ¿no? Son péptidos, polipéptidos, son polipéptidos. Ahí tienen algunos ejemplos de lo que es, por ejemplo, el glutatión, lo que son neurotransmisores, antibióticos, para que ustedes den una leidita. La carnosina, por ejemplo, dicen que es la fuente es un neurotransmisor fuente de juventud, le llaman. O sea, a mí me gusta leer mucho referente a esto. Tengo amigas que tienen sus hijos que tienen autismo, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros ya pasamos pues los años maravillosos, ya viene el envejecimiento celular, ya vienen las arrugas, ya viene, ¿no?, el daño del Alzheimer en las mujeres, el Parkinson en los varones. Es necesario que ustedes sepan, no solamente los nutricionistas para saber alimentar, sino los efectos que produce y el nombre que tiene cada uno y dónde lo van a estudiar, dónde lo vamos a ver, ¿sí? Esas funciones, miren, y el 2009 ya dijeron que encontraron glicina en el espacio, ¿no? Entonces explicó que tenía esa glicina, que ahí encontraron. Bueno, pues no sabemos si será verdad, ¿no? El ácido glutámico, el GABA, también las nutricionistas trabajan mucho con esto, por favor. Es muy importante entender cuál es la fórmula química. Miren, el ácido gamma aminobutírico. El ácido gamma aminobutírico. Es importante entender entonces aminoácidos, péptidos, polipéptidos y yendo más grande ya la unión, tenemos las proteínas. Se llaman poliamidas. Lo principal, ¿no? Sobre todo es importante su plegamiento, ya les dije yo, cómo se conforman esas proteínas. Ya eso también lo conocen ustedes ya de biología, ¿no? Cómo van a tener la transcripción, ¿no? Cómo se va a producir la traducción, ¿no? Ustedes van a ver diferentes diagramas que luego los vamos a ver, cómo se forma el transcripto primario, cómo luego va a pasar, se convierte en el RNA mensajero y cómo va a ser la unión de los codones, eso también ya lo conocemos. En este caso, vamos a hacer un repasito acá antes de pasar a la estructura de las proteínas. Miren, 20 aminoácidos. ¿Sí? De esos 20 aminoácidos, algunos se llaman esenciales, ¿se acuerdan? Esos aminoácidos están unidos por enlace peptídico formando péptidos. Esas proteínas van a tener diferente tipo de plegamiento, de organización estructural. Vamos a tener colineal o estructura primaria, una larga secuencia de aminoácidos. Una estructura secundaria, alfa hélice o beta plegada. Estructura acá estoy hablando. Está bien. La estructura terciaria predomina enlace puente disulfuro. Y la estructura cuaternaria como la hemoglobina, 4 bolitas. Tiene muchas funciones, ¿no? Por ejemplo, hemos visto solamente las hormonas. Podemos ver las de transporte, de reserva, estructural, enzimática, de defensa, ¿no? Podemos clasificarlas por su estructura química, fibrosas globulares, por su composición, nucleoproteínas, fosfoproteínas, la hemoglobina, cromoproteínas, la FSH, glucoproteínas.
¿no? Lipoproteínas. Entonces, podemos clasificar dependiendo, ¿no? Qué grupos funcionales están, qué tienen, qué tipo de aminoácidos, etcétera. Pero en sí esa estructura primaria, secundaria, que ustedes la pueden buscar, distinguir, que tiene mucha información en la internet, en los libros, ¿no? Y yo les decía, la estructura primaria es lineal, así, ¿ven? Lineal. Coplanar. A un lado CO y al otro lado NH, CONH, CONH. Y ahí tienen la estructura secundaria, ¿no? Donde hay enlace puente de hidrógeno, miren, está de rojito, cómo se junta enlace puente de hidrógeno, donde tiene grupo amino, donde tiene el grupo carboxilo. Después tenemos la estructura hoja plegada, que van a ver ustedes, luego vamos a ver un poquito más, beta. Tenemos la estructura terciaria, donde vamos a ver, acuérdense ustedes los dedos de zinc, ¿se acuerdan? La estructura cuaternaria de la hemoglobina, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, también ya lo conocen ustedes, ¿sí? Hasta el cansancio. Ojalá que en el seminario podamos discutir un poquito de la síntesis de proteínas, porque ustedes van ahí, ustedes conocen perfectamente cómo es esta secuencia de aminoácidos, puede serlo así, pueden verlo, hay diferentes en la información bibliográfica, no como el ADN va a venir y se va a convertir en esto, va a pasar, va a venir a estos diferentes, a los ribosomas, al retículo endoplasmático, al aparato de Golgi para tomar las funciones correspondientes y el plegamiento correspondiente. Entonces, ese plegamiento que termodinámicamente muchas veces es espontáneo, es reversible, ¿sí? Para que una proteína alcance la estructura tridimensional, está determinado por varios factores. Está determinado por varios factores, por el entorno. Van a ver ustedes, acá podemos hablar un poquito lo que hablaremos en termodinámica de lo que es, ¿no?, energía libre, de lo que es el grado de entropía. Miren, el plegamiento es espontáneo, es favorecido por el hecho que la variación de energía libre, ¿no?, sea un sistema abierto, ¿no?, que sea favorecido por la energía libre, que haya energía de modo que se acomoden las proteínas. Entonces, eso hace que las cargas, los residuos apolares, hacia dónde quedan, hacia qué parte quedan para permitir, ¿no?, la unión con los enlaces puente de hidrógeno y tomar las respectivas entrecruzamientos. Entonces, no solamente obedece, pues se estudia cuáles son esas fuerzas directrices, qué tipo de enlaces hay, puentes de hidrógeno, covalentes, qué tipo de uniones electrostáticas entre los aminoácidos, qué tipo de fuerzas débiles como las de Van der Waals, azufre. Todo eso está escrito y ustedes a medida que van a ir avanzando sus cursos van a ver tipos de plegamiento, van a ver cuáles son esos métodos para realizar esa desnaturalización que ya hemos visto en práctica. Ya les he dicho que vamos a hacer con sales de metales pesados, vamos a hacer con el pH dependiendo de ácido fuerte o ácido débil. Entonces, esa desnaturalización proteica es amplia, no vamos a tocarla porque la vamos a ver en práctica, ¿no? ¿Y eso qué va a originar? Va a originar cambios conformacionales. Yo siempre digo, un cabello lacio se va a un salón de belleza, le echamos amoníaco y se convierte de estructura primaria larga en estructura terciaria ondulada. Reversible, sí, pero si es malo el líquido, ya irreversible. Entonces, ese cambio de estructura, ese cambio de conformación sin romper enlace peptídico se llama desnaturalización. Y hay muchas formas para ello. Proteínas importantes, las glicoproteínas, las lipoproteínas, las metaloproteínas, las nucleoproteínas y las cromoproteínas. También hemos aprendido que una apoproteína es la enzima, pero para tener función biológica tiene que unirse con un cofactor, con una coenzima, con un grupo prostético, para que entre los dos den una holoenzima. Entonces acá falta ponerle holoenzima. La holoenzima sí en sí es la proteína muy importante. Miren, esto también es un tema que me gustaría que ustedes les he dejado para que ustedes lo traten en el seminario. ¿Qué son las proteínas prión? Ese cambio conformacional
¿sí? ¿Qué va a producir? Ese plegamiento de la proteína, ¿qué va a producir? ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Qué tipo de síndromes? Ahí les he dejado, miren, les he dejado varios enlaces, no sé cuántos les he puesto en la guía. Revisen esa guía que les he mandado, donde hay bastante información y busquen así nomás de fácil. Busquen videos donde hay proteínas prión para ver cómo se originan las características. Les he puesto algunas de estas proteínas, ¿no? ¿Qué enfermedades produce? También les he puesto algunas para que les sirva como base para que ustedes armen su seminario, ¿sí? Y ustedes me puedan ver cómo se transmite, ¿no? A través de cuando se consume animales que tienen este problema, este tipo de enfermedad. Ahí les he puesto más o menos diferentes tipos de enfermedades para que ustedes los puedan averiguar y puedan buscar video y puedan buscar imágenes para poder conversar referente a las enfermedades producidas por estas enfermedades que también pueden ser priónicas y pueden ser familiares. Entonces ahí es importante también, miren esto antes, ahora ya casi no se estudia esto, pero antes esto se ve, si ustedes han visto fotos de los niños que están en África, han visto tan chiquititos, bien barrigoncitos o bien flaquitos, entonces no consumen carne, entonces tienen esta desnutrición proteica, ¿no? Que es el cuachorco y el marasmo. Por favor, léanlo también. ¿Cuál es el consumo proteico según la ONU, según la FAO? Pero ya actualizado, miren de qué año tengo ahí. Entonces, el valor biológico de las proteínas, ¿no? ¿Por qué es importante comer proteínas? ¿Qué pasa con esos señores que son vegetarianos, tienen niños vegetarianos y no les dan proteína? ¿En qué les afecta por ejemplo, las obstetrices? Ya hemos visto la leche humana, qué importante es, ¿no? Si nosotros hacemos un estudio y ustedes pueden buscar simplemente una tabla de composición de alimentos, que creo que les he puesto, un día estaba viendo eso, y ustedes pueden ver cuál de los animales tiene la mejor leche. Y no van a decirme, no, porque dice mi mamá, no. La mejor leche porque ustedes comparan en un libro de composición de alimentos, en una tabla de composición de alimentos, y ven qué cantidad de proteína, de vitaminas y qué tipo de vitaminas tiene la leche humana, tiene la leche de cualquier animal, para que ustedes puedan hacer la comparación. Entonces, eso es importante. Miren, también, ¿no? El tipo de aminoácidos de acuerdo al tipo de alimentos. También es importante resaltar esa cantidad de aminoácidos, la cantidad de proteínas que tienen los diferentes. Come soya, come kiwicha, pero ¿cuál es? ¿No? Y también hay otro término que se llama, así como aminoácido esencial, aminoácido limitante, ¿no? Es un aminoácido que es el más escaso, se llama limitante, ¿no? Entonces, también sería bueno que le den una miradita, ¿no? Los nutricionistas, sobre todo, los nutricionistas. En bioquímica ustedes van a ver lo que se llama, por ejemplo, estaba preparando cómo se determina. Acá creo que lo tengo, no es el documento que acabo de hacerles porque tengo un seminario acá creo que está, a ver, ¿dónde está? La práctica de los arrays. Creo que no lo he puesto. Ahorita les voy a enseñar. Pero acuérdense ustedes, ya eso de la anemia ya pasó, ya hemos visto el consumo de proteínas en el Perú. En el Perú se consume bastante proteínas, o en Argentina nos ganan a comer carne. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan el consumo de proteínas en el Perú? ¿Están disponibles? ¿Hay canasta familiar para comer todos los días un bistec? No varía con la edad, varía con los hábitos alimenticios, con los patrones culturales, el precio determina. Entonces, ¿es balanceado el consumo de proteínas en el Perú? ¿Consumimos la cantidad necesaria? ¿No? Entonces, hay que dar una miradita y ver
cuáles son las características de acuerdo a regiones al menos, de acuerdo al ámbito geográfico, de acuerdo a cuánto consume la costa, la sierra, ¿no? Y eso determina qué, determina si la gente, los peruanos, estamos bien alimentados, si realmente se cumple esta pirámide de consumo o de repente no se cumple, ¿no? Entonces, esa deficiencia de proteínas, ¿qué consecuencias trae? Mal funcionamiento celular, una serie de patologías, una serie de enfermedades. Y les he dejado acá y les he puesto ojo porque nosotros podemos clasificar los aminoácidos, no como les he puesto yo, también podemos clasificarlo en cetogénicos, glucogénicos, ¿no? Es decir, que de acuerdo a esta clasificación, ¿no? En la ruta metabólica, todos estos al final van a dar glucosa. Entonces les he puesto acá abajito para que ustedes más o menos puedan ver, identificar que esto van a ser en bioquímica, ¿no? Como al final estos van a convertirse en acetilcoenzima A para que siga la ruta, ¿no? Y en cuerpos cetónicos. Todo eso se van a convertir en cuerpos cetónicos, estos en coenzima A, todos estos en glucosa, ¿no? Y ahí tienen ustedes todas estas reacciones de aminación, de transaminación, de deaminación, la van a estudiar en el ciclo de ácido, el ciclo de la urea, el ciclo del ácido cítrico, y van a ver cómo ese flujo metabólico del nitrógeno de los aminoácidos al final va a convertirse, pues miren, ¿no? Esa relación que tiene al final, entender qué es un aminoácido para entender cómo ocurre en cada uno de estos ciclos, ¿no? Cómo ocurre el aspartato, cetoglutarato, oxalacetato, glutamato, todas estas rutas metabólicas que van a tener que verlas ustedes, lo que es una deaminación oxidativa por glutamato deshidrogenasa, todos estos procesos lo van a ver después. Ahora, por eso les decía, solamente yo me estoy limitando a hacerles lo básico, es decir, que ustedes sepan cuáles son los aminoácidos más importantes, luego ya los verán ustedes en las diferentes rutas metabólicas, en los trastornos hereditarios del metabolismo, que me gustaría que le den mucha importancia a esta diapositiva, porque ¿no? Eso será sus futuros cursos en los cuales ustedes van a ver y entender, ¿no? Estos procesos metabólicos donde participan, lo único que estamos viendo ahora, donde participan lo que son estos aminoácidos, ¿no? Y desde el punto de vista de unión de 2, de 3, de reconocimiento, de clasificación, de estructura, de formación, ¿no? Que yo les estoy haciendo una introducción. Entonces creo que con la introducción ustedes ya tienen material tanto para teoría como para práctica, ¿no? Para poder complementar. Por favor, les pido que me hagan bien las proteínas prión para el seminario, para poder conversar al respecto. Y si no han comprendido esta partecita, para repasar antes de cerrar nuestra clase de proteínas. ¿Se entendió la desnaturalización frente a los ácidos fuertes y débiles? Chicos, ¿se han dormido? ¿Podría explicar otra vez, pues? Ya, yo les dije que vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 7 tubos con clara de huevo. Si a uno le ponemos calor, va a darnos lo que nos da el chaufa, descoagulación. Si le echamos alcohol etílico, me da un precipitado blanco. Si le echo ácido clorhídrico, ácido nítrico o ácido sulfúrico, que son ácidos fuertes, me van a dar precipitado blanco, blanco y amarillo, indicando que 100% matan la proteína, porque son ácidos muy fuertes. ¿Y qué significa matarla? Significa desnaturalizar, es decir, hacer que pierdan su punto isoeléctrico. Es decir, así lo que hemos visto ahora, que está acá abajito, acuérdense que tiene carga más y carga menos. Cuando ellos trabajan, ocurre lo que está pasando acá a la derecha, que ha perdido su carga negativa. Por lo tanto, ya no tiene función biológica porque no tiene con qué carga negativa unirse. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Y por qué les pongo 20 acá? Porque es un ácido débil el vinagre. Estos dos también forman precipitado blanco, pero la diferencia de estos con estos es que estos la matan
completamente y esos la matan poco. El ácido acético, sobre todo, la mata poco. Después, ¿qué más les he dicho? Después, el mismo efecto lo podemos determinar con sales neutras, como son esas dos primeras. Yo puedo poner acá KCl o puedo poner NaCl, que casi es lo mismo, ¿sí? Y me van a dar sales neutras y las sales de metales pesados. ¿Cuáles la matan 100%? Estos de acá. Lo matan 100%. La matan completamente, porque son sales de metales pesados. ¿Y qué significa matarla? Significa desnaturalizar o formar este tipo de precipitados como les he puesto acá, así como esto que está acá. Miren, donde tenía carga negativa, ahora se pega con el metal y forma este es un nuevo precipitado. Eso significa, ¿no? Desnaturalizar o matarla. Muy bien, después les estoy diciendo que vamos a hacer la reacción. Acuérdense que la tirosina es un aminoácido que tiene benceno, que está acá, miren, la tirosina, habíamos dicho que la tirosina es este aminoácido que está acá. La tirosina es este que está acá, ¿ven? Miren, que le voy a poner bolita. A ver, miren, le voy a poner bolita a la tirosina acá. La estoy encerrando en una bola. Esa tirosina con el ácido nítrico, ¿sí? Va a dar un precipitado amarillo. ¿Y quién va a ser ese precipitado amarillo? Simplemente es la nitrotirosina. Es decir, aquí donde yo le voy a poner un puntito, miren, donde le voy a poner una bolita, ¿ven? ¿Han visto la bolita? Esa bolita que va a tener relleno de forma, ahí está, sin relleno. ¿Han visto dónde está la bolita? Ahí se va a fijar un radical NO3, NO2, y me va a dar la nitrotirosina. ¿Está bien? Esa es la reacción. La tirosina más el ácido nítrico. Del ácido nítrico va a salir un NO2 y se va a pegar en posición orto. ¿Está bien? Y me va a dar la nitrotirosina. Si yo le pusiera en condiciones elevadas a bastante ácido nítrico, me va a dar ácido pícrico. NO2 acá y NO2 acá. Y si yo le echo amoníaco, me va a dar esa pomada anaranjada de que usan los quemados, picrato de amonio se llama. Pero en el caso de nosotros, no voy a hacer esa reacción en el laboratorio, pues esos vapores nitrados producen esterilidad, no podemos respirarlos. Entonces lo único que hacen es ahí donde está la bolita, se pone un NO2. ¿Y qué se le llama? Nitrotirosina. ¿Dónde colocamos eso? Lo colocamos acá, pues dibujo una tirosina, le echo ácido nítrico y dibujo mi nitrotirosina acá. ¿Está bien? Así de fácil. ¿Qué aminoácidos reconoce ácido nítrico? Todos los aromáticos. Ahora, la reacción de la ninhidrina, es bien fácil, miren. 2 moléculas de ninhidrina van a captar a quién? Al nitrógeno del grupo amino. Entonces, ¿yo qué voy a colocar acá? Voy a colocar cualquier aminoácido. ¿Cómo es cualquier aminoácido? Que aquí pongo NH2, NH2, le doy una rayita, acá un carbono, acá una rayita, acá un hidrógeno y acá un carboxilo, ¿se acuerdan? OH, y acá arriba un grupo R. Hoy tengo que bajar un poquito más abajo, porque si no, no puedo manejarlo. Muy bien. Entonces, más acá un grupo R. Ese es cualquier aminoácido, miren. ¿Qué hace 2 moléculas de ninhidrina? 2 de estas, 2 moléculas de ninhidrina, se llevan solo a este nitrógeno. Todo lo demás se queda. Esta parte que está acá, que le voy a poner, miren, se va a llevar el nitrógeno y lo van a poner como un sándwich en el medio. Toda esta parte que le he encerrado en una bolita se convierte en un aldehído. Ese es un aldehído. El CO2 de acá abajo se va al espacio como CO2. El resto es agua, pero este N se lo llevan ellas. Se lo llevan y lo colocan así como un sándwich en el medio. Y eso es un precipitado de color violeta. Así de fácil es la reacción. Ya les voy a hacer la reacción
O de repente habrá la reacción en la internet. A ver, hay que buscarla. Minhidrina más aminoácidos. Si no, yo les voy a hacer la reacción. Igual acá es un complejo, ya les dije, un complejo del cobre con el biures. Y acá ya está la reacción química. Eso es cómo reconoceremos en la práctica este tipo de compuestos. No sé si es que alguna pregunta, a ver, por favor, pregunten o callen para siempre.